Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Se cierra el plazo para la inscripción de candidaturas de las elecciones generales 2025. El Partido Social Cristiano y Pachacuti fueron los últimos binomios en registrarse. Mónica Palencia no busca rehuir de su juicio político y pide respetar el debido proceso. Esto dice la asesora jurídica del Ministerio del Interior. Viviana Veloz asume como presidenta de la Asamblea Nacional tras renuncia de Henry Kronfle. La producción petrolera cayó tras el cierre de pozos del bloque ITT, afirma el Ministerio de Energía. El gobierno anuncia una reducción en los horarios de cortes de luz. El nuevo cronograma será anunciado este jueves. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, propone la creación de una empresa municipal de energía. La Comisión de Tránsito advierte que el cobro de multas tras la finalización del convenio con radares recaudatorios es ilegal. 3 sectores del sur de Quito registraron acumulación de agua tras las intensas lluvias. En el ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que Irán cometió un error al atacar con misiles balísticos a su territorio en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. Política migratoria y la postura ante la incursión israelí en Líbano marcaron el debate de candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Con el auspicio de... Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Metro de Quito. Si tienes problemas de humedad, visita los locales de la Red Técnica Íntegra a nivel nacional. Sonda, make it easy. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos mercantiles. Programas de posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana perfeccionará tus habilidades para el mercado laboral en tan solo un año. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país, este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Confirmado, Colombia ha cerrado la entrega de energía eléctrica a Ecuador. Mientras tanto, los apagones continuarán en nuestro país a pesar del anuncio de reducción del número de horas que será dado desde el próximo día jueves. La situación de la crisis energética continúa en nuestro país. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas y con bastante tráfico y frío en la capital ahora que regresaron las lluvias. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos pues enseguida cuál va a ser nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el economista Juan Rivadeneira, él es consultor político. Hablaremos acerca justamente de esto. Viviana Veloz, de las filas del correísmo, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Estaremos con el ingeniero Diego Morales, experto energético. Los apagones se van de largo, es la duda que se ha planteado. ¿Y cuál es la respuesta? Veamos. Con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, hablaremos de los recientes ataques de Irán contra territorio israelí. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista. Y
Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Toda la información y nuestras entrevistas las encuentran en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en @NotimundoEC, en Facebook e Instagram. Estamos también como Notimundo EC. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, es FM Mundo Live. Recuerden la invitación de todos los días al reprise de este noticiero por OnePlus, CNT, Stream y Claro TV, Canal 14, de 7 a 8:30 de la mañana. Amigos, bienvenidos. Aquí inician las noticias. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. A las 18 horas de hoy culminó el periodo de inscripción para las elecciones generales del 2025. 15 binomios presidenciales, 309 asambleístas provinciales y 7 nacionales se registraron su postulación hasta el último corte del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, 10 parlamentarios andinos y 18 legisladores por el exterior confirmaron su participación en la contienda electoral. Y Henry Kronfle y Diana Pasley acudieron esta mañana al Consejo Nacional Electoral para oficializar su binomio presidencial por el Partido Social Cristiano. En su primera intervención, la ahora ex asambleísta y candidata a la vicepresidencia consideró que los problemas del país se dieron por falta de voluntad política del gobierno. Además, adelantó su plan de trabajo en caso de llegar al poder. Mis áreas en realidad es la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, combatir la violencia, también en que las aulas, las escuelas sean espacios seguros, que llegue alimentación de calidad y suficiente a cada mesa de los ecuatorianos, proteger el ambiente, que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad. Pero por supuesto, una de nuestras propuestas medulares es bajar impuestos, no incrementar ninguno ni reducir los existentes, bajar el costo de la canasta básica familiar, de la canasta de servicios. Creemos que podemos lograr reactivar la economía del país sin tocar el bolsillo de la ciudadanía. Y en materia de seguridad, nosotros sabemos que es mano dura contra la delincuencia. Quienes también oficializaron su candidatura fueron Leonidas Issa y Katiuska Molina, bajo el auspicio de Pachacuti, que el presidente de la CONAIE señaló que su plan de gestión se basará en cuidar la producción nacional. Nosotros planteamos que debe haber una política de protección nacional a la producción nacional. No podemos seguir desbandando, en este caso, los recursos que produce en el Ecuador. Segundo, la defensa de lo público. Deben las empresas públicas repotenciar para que el beneficio sea para todos los ecuatorianos, más no empresas privatizadas para pocos sectores. Tercero, hay que instalar un proceso de discusión y debate para el proceso post-extractivista, minero y petrolero. En el tema petrolero tenemos 60 años de experiencia, ya no vamos a entrar a detallar lo que ha pasado, pero en el tema minero estamos en el punto que el Ecuador debe decidir no avanzar a la minería a gran escala. Hemos puesto el tema de la interculturalidad y el tema de la plurinacionalidad como condiciones básicas para la convivencia de los ecuatorianos. Este país no puede seguir tolerando la profundización del racismo. Distintas situaciones a la interna del Consejo Nacional Electoral dan luces de ciertas irregularidades que estarían ocurriendo previo a las elecciones del 2025. En Notimundo al Día, la consejera Elena Nájera insistió en que existe un reparto de ciertas delegaciones provinciales y alertó que estas actuaciones podrían dejar en duda la legitimidad del proceso electoral. Es el reparto, hace rato lo que el consejero Enrique Pita venía denunciando con el consejero Luis Verde Soto, que había este control y que no se permitía un control cruzado. Ahora él es parte de este reparto porque él tiene provincias como Manabí, provincias muy importantes, donde el director provincial electoral es puesto por él y el presidente de la Junta Provincial Electoral también, a tal punto que se reparten estas juntas que no les importa ni siquiera el tema de la alternancia, el tema de género, porque el presidente de la Junta Provincial Electoral de Manabí es hombre y el vicepresidente también es hombre. Entonces, no pueden ellos desligarse de estos compromisos que tienen a tal punto de que se elija una mujer en una Junta Provincial Electoral. Igual sucede en Pichincha.
Nájera también denunció un presunto conflicto de intereses entre la presidenta del Consejo, Diana Tamaín, y el gobierno, debido a que su hermano se desempeña como encargado de las funciones consulares de la Agencia de Ecuador en Queens, Estados Unidos. ¿Hay la intención o quieren inclinar la cancha para las elecciones generales del 2025? ¿Y a favor de quién? Bueno, a favor de quién todavía yo no puedo lograr descifrar, pero yo sí tengo una duda razonable en el sentido de que el hermano de la señora presidenta está en un alto cargo en un consulado muy importante que tiene el país, como es Queens, donde hay una cantidad de ecuatorianos residentes en el exterior, personas migrantes, donde la comunidad de ahí es grande y al señor le va a tocar organizar estos comicios electorales de 2025. De pronto tiene todas las cualidades para ser cónsul, pero resulta que hay un candidato presidente y la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral es la que tiene que organizar y dirigir las elecciones. En otras noticias, Henry Kronfle renunció a su cargo de presidente de la Asamblea Nacional. El ahora ex titular del Legislativo se sumará a la carrera por llegar a Carondelet de la mano del Partido Social Cristiano. En su último discurso, Kronfle relató su trayectoria desde el sector privado hasta el ámbito político. He tenido la oportunidad de contribuir al país desde el sector privado y en estos últimos años desde el ámbito público, con éxito, gracias al esfuerzo de todos ustedes, con quienes hemos hecho un gran equipo, llevando a esta asamblea a récords históricos de aprobación. Ahora, asumo el desafío de postularme para liderar el Ecuador, con la firme convicción de que unidos podemos transformar nuestra realidad. Como empresario, ingeniero y asambleísta, he aprendido que los problemas complejos requieren soluciones innovadoras y un enfoque multidisciplinario. Tras la salida de Henry Kronfle, Viviana Veloz asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Luego de la toma de juramento realizada por el vicepresidente del Parlamento, Ecner Recalde, Veloz reconoció que el país enfrenta una crisis de distintos frentes, por lo que destacó que desde la legislatura será imprescindible poner a Ecuador por delante. Soy consciente, y todos deberíamos ser conscientes, de que nuestro país está ya en peligro de devastación y en una oscuridad de la patria que un día se llamó Luz de América. Repito, soy consciente de que el Ecuador entrará muy pronto, colegas, en una fase de pre-campaña electoral, pero les invito que a pesar que puedan existir disputas políticas, nosotros pongamos siempre el interés del país y que incluso podamos acordar nuestros desacuerdos para poder seguir debatiendo, para poder seguir legislando en beneficio de la gente. Pero también les digo que mi compromiso como presidenta de la Asamblea Nacional es hacer de esta institución y de la política en general algo útil. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en reemplazo del social cristiano Henry Kronfle, quien renunció a su cargo en su aspiración de llegar a Carondelet. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto esta hora es con el economista Juan Rivadeneira, consultor político, para hablar sobre lo que ha ocurrido ahora en la Asamblea Nacional. Este giro quizá o también podría interpretarse como parte de los acuerdos políticos que ya venían sonando en el legislativo. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, encantado de saludarlo. Muy buena tarde a usted y a toda su audiencia. A las órdenes. Esto, ¿cómo podría leerse la llegada de Viviana Veloz a la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿El correísmo ya tomando o retomando el poder, parte de los acuerdos políticos, una estrategia del correísmo? Bien, si habríamos hecho este análisis y se habría producido el mismo cambio hace unos 8 meses, 9 meses, las condiciones de convivencia con el Ejecutivo habrían sido completamente distintas.
Allá al inicio del año hablábamos de esta mayoría que se había logrado en la Asamblea Nacional, en la cual el oficialismo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano lograron algo que no se había logrado en 15 o 20 años quizá de legislatura, que fue aprobar 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses. Es decir, la eficiencia en cuanto a producción legislativa de esa mayoría fue manifiesta. Ahora, habíamos hablado en esa oportunidad incluso de la pregunta de hasta cuándo va a durar esta mayoría. Y habíamos dicho que hasta que las elecciones los separen. Y en efecto, el proceso electoral ha derivado en una competencia ya de carácter pues de elecciones, y eso conlleva a que pues las posiciones se vayan dividiendo y tengamos la situación en la que vivimos el día de hoy, en la cual la Revolución Ciudadana, por un tema incluso de orden, porque recordemos que la presidenta Veloz pues representa a la primera minoría que tiene la Asamblea Nacional, y por ende ante la ausencia del presidente, ella toma las riendas. Habrá una elección de un primer vicepresidente nuevo que correspondería probablemente al Partido Social Cristiano, pero eso quiere decir que hoy vamos a tener que pues tomar una suerte de oxígeno para entender cómo viene la nueva agenda en el legislativo. Que esa es la clave, Fausto, entender cuál va a ser la agenda del legislativo. ¿Va a continuar la agenda del presidente Kronfle? ¿Va a diseñar una nueva agenda legislativa de 3 meses? Porque después la señora Veloz tiene que tomar una licencia, porque ella va a una reelección, tendrá que dejar el Parlamento por un mes y volver para completar el periodo hasta mayo. Entonces hay una serie de preguntas que creo que el discurso de hoy, que hizo un llamado a la unidad, que esperemos que no sea uno más del que usted o yo o los que lo estamos escuchando en muchos de esta entrevista, ha pasado todos estos años de los llamados a unidad que terminan siendo solo llamados pero no se concretan. Entonces creo que esas son las grandes preguntas que nos revela la próxima dinámica del legislativo. Ahora bien, ¿se espera una eficiencia por parte del legislativo? Veíamos también en el llamado de Viviana Veloz este compromiso para legislar, para hacer lo que usted mencionaba, esta unidad en el legislativo, pero estamos ya en un proceso preelectoral y lo que podría ocurrir también es que la Asamblea Nacional, los legisladores entren de lleno en esta suerte de campaña ya a su manera, ubicando leyes o proyectos de ley a conveniencia, ya con un propósito electoral, más no de país. Ahí creo que vamos a ver varias formas y tipos de trabajo legislativo. Primero, hay leyes que ya vienen caminando, que ya han avanzado los procesos legislativos. Recordemos que los procesos legislativos en buena parte del mundo y en el Ecuador en particular toman tiempo. Hay un primer debate, hay un segundo debate, hay la posibilidad de un veto. Entonces toma tiempo la construcción de una ley. Ahora, pueden haber procesamientos de leyes que están en camino. Tenemos al frente la reforma pues de la ley urgente que ha enviado el presidente de la República el día lunes. Esperaríamos que el CAL finalmente califique el proyecto, sea asignada a la comisión de trámite y tengamos un proceso que dure ya ahora menos de 30 días, porque ya se han consumido varios. Tenemos al frente también la reforma constitucional que en su momento va a llegar a la Asamblea Nacional, y después tendremos lo que usted señala, Fausto, correctamente. ¿Cuáles son esos proyectos que van a ser no aprobados, pero sí usados con un componente electoral? Y esos serán los anuncios de proyectos, iniciativas legislativas, ¿sí? Podemos estar atendiendo incluso un escenario de alto populismo legislativo, porque podemos tener presentación de proyectos de ley que en cualquier caso pueden incluso no ser aprobados, pero que envían señales a los electores de determinados temas. Y creo yo, lo más importante que vamos a ver va a ser también esta suerte de supervivencia que tendrá que enfrentar el gabinete del presidente Noboa. Hemos visto lo que ha ocurrido hace poco con la ministra Palencia en ese espectáculo bastante desagradable, digámoslo así directamente, que vivió la Comisión de Fiscalización hace pocas horas. Y que creo que los ecuatorianos precisamente por eso es que tienen una distancia tan alta de la política. Pero también pueden existir juicios políticos a los ministros del presidente Noboa, y eso significa que pone de alguna u otra forma en riesgo la estabilidad de su gabinete en estos procesos de juicios políticos que tendrá en los meses que vienen. ¿Qué tan determinante es mantener el poder en el legislativo en medio de un proceso electoral? Para controlar la agenda
quizá, no necesariamente toda la agenda legislativa, porque lo cierto es que recordemos cuando se aprobó la última ley urgente de turismo, en que el presidente Noboa afirmó que con eso terminaba él su agenda legislativa. Él ya ponía un fin a los proyectos que eran sus objetivos que quería lograr. Hoy, por la crisis energética, por la crisis de electricidad, tiene que recurrir a la Asamblea para aprobar un proyecto de ley urgente. Pero me parece que en general el gobierno no tiene necesariamente un tema muy amplio, muy grande, muy importante, fuera nuevamente de esta ley eléctrica que ocurre por una coyuntura particular, de la cual incluso tenga que buscar una mayoría y construir una difícil mayoría. Ahora creo que vamos a tener más bien, el gobierno tendrá que buscar una forma de que no se construya una mayoría para que pueda poner más bien en vilo, pues en una situación compleja, a sus ministros que podrían ser incluso censurados. Y creo que eso es importante porque también hemos visto en esta previa, por denominarlo así, de los procesos de fiscalización. Quizá los proyectos de ley sean utilizados, como usted mencionaba, para simplemente algún propósito electoral, incluso si no pasan siquiera a un debate más adelante, pero no hay, es al menos mi percepción de que ya se ha comenzado a utilizar los procesos de fiscalización en esta campaña electoral. Ya abiertamente vemos estos enfrentamientos, vemos ya una intención que va mucho más allá de fiscalizar, que creo que es evidente, sino de conseguir votos. Absolutamente. Me parece que queda claro cuáles son también las intenciones de cara a la elección, y creo que también eso va a afectar a la producción legislativa, porque quizá mucho del tiempo también se ha dedicado a otro tipo de tareas con un enfoque electoral. Y no nos sorprenda, Fausto y amigos, como hemos visto en muchos años anteriores, que incluso ya de cara a la elección, en los últimos tramos de la elección, casi que el trabajo legislativo sea pues cero, porque se van a dedicar también a la campaña, viendo de una manera prospectiva. En el momento en que la señora Veloz tenga que tomar la licencia, en ese momento el CAL tiene muchos de sus integrantes que van a buscar una reelección. El CAL, el Consejo de la Administración de la Legislatura, ese organismo que ayuda a administrar la Asamblea, también va a entrar en un problema de composición. Entonces lo más probable es que en el mes de enero tengamos casi nada de producción legislativa y todos los focos puestos en la elección, porque precisamente es cuando ya se prende la última parte en la campaña formal de cara a la votación del 9 de febrero. ¿Se le puede complicar la gobernabilidad al Ejecutivo en este contexto? Creería que tendría que tener mucho cuidado la Asamblea, sí, en cuanto a complicarle la gobernabilidad al presidente también, porque ante tantos problemas que tiene el país, casi que se ha juntado la tormenta perfecta. Los que vivimos en Quito, pues al ver los incendios, pero en todo el Ecuador, los nuevos que se han producido, el problema del agua, el problema de la electricidad, la inseguridad. Eso lo que quiere decir es que los ecuatorianos lo último que queremos, ¿sí?, es ver que también hay una obstrucción, ¿sí?, a quien pues lleva la conducción del país en el Poder Ejecutivo. Entonces creo que también tendrán que calcular mucho hasta dónde existe ese obstruccionismo, pero yo creo que el principal foco que tendría la Asamblea en esa categoría es el tema de los juicios políticos al gabinete del presidente Noboa, que ahí podría, pues por supuesto, hacerle la vida, por decirlo, menos fácil, más compleja, con un poco de piedras en el camino y con esa dificultad de gestionar una elección, un gobierno al mismo tiempo, y quizás eso al presidente Noboa también le pueda afectar, porque si esta elección del 9 de febrero se convierte en un referendo de su gestión, esa obstrucción también podría pues afectar a sus intereses electorales. Es decir, la complicación vendría por la vía de la fiscalización de este tipo de procesos de investigación, incluso dentro del legislativo, más no por el lado de la gobernabilidad, porque es un tema que seguramente les complica a los dos o tres bandos, digamos, hablemos de los dominantes, ADN, socialcristianos y Revolución Ciudadana. Totalmente, Fausto, más vendrá por el lado de la fiscalización, aparte porque son procesos que, si bien tienen que ir a la cola, como hemos visto, ya tuvimos toda la discusión alrededor de los juicios políticos a los exministros del presidente Lasso, la fiscal, y esto hay una fila, digamos, de juicios. Ya estamos en la ministra Palencia, es probable que puedan venir nuevos juicios, y porque el proceso legislativo toma tiempo.
Es decir, podemos tener una suerte de populismo legislativo con grandes iniciativas para el titular, pero no necesariamente para el procesamiento legislativo, porque toma tiempo. Los debates tienen pues algunos días. Solo los proyectos urgentes son más cortos y de 30 días, pero un proyecto normal que entra por la vía ordinaria tiene 45 días para un primer debate, 45 días para un segundo, usualmente tiene prórrogas. Entonces, eso como que demora mucho más, incluso para ser usado como herramienta, ya como proceso de producción de leyes de ataque electoral. Esperemos, aunque no soy muy optimista, que esto no ocurre, que haya realmente eficiencia en la Asamblea Nacional. Lamentablemente los cálculos políticos dentro del legislativo son evidentes, las acciones están allí. Economista, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Encantado, Fausto, a las órdenes, y un saludo a su audiencia. Gracias nuevamente al economista Juan Rivadeneira, consultor político, hablando sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional. Ha asumido el correísmo la dirección del legislativo. Como decíamos hace un momento, los cálculos políticos en el legislativo serán los que pesen en estos últimos meses del año previo a las elecciones del 2025. La fiscalización será un motivo también para lidiar algunas de las diferencias políticas, no en sí la fiscalización como tal, pues hay un proceso electoral en camino. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.